Listo. Primera cosa y que vamos a decir, características de los seres vivos. Primero es que todos los seres vivos van a poseer una organización. ¿Esta organización a qué hace referencia? Pues muy sencillo. Hace referencia a que este organismo, ¿sí? Puede estar conformado por una o más células. Entonces, eso ya es una organización. Si está conformado por una sola célula, entonces esta célula va a realizar todas las funciones, que pues ya las vimos, que es alimentarse, reproducirse, bueno, todo lo demás. ¿Listo? Si está hecho por más células, ¿listo? Estas células van a presentar una organización y estos organismos van a ser considerados multicelulares. ¿Qué significa la palabra multicelular? Muy sencillo, muchas células. Fin, muchas células. ¿Listo? Muchas células. Estas células se van a organizar en forma de tejidos, estos tejidos en forma de órganos y estos órganos en forma de sistemas. Es decir, aquí también hay una organización. ¿Listo? Otra característica de los seres vivos es que pueden crecer y desarrollarse. ¿Qué significa esto? Que crecen significa que van a aumentar de tamaño, ¿sí? Y al aumentar de tamaño, pueden desarrollarse. Esto significa que pueden, no sé, reproducirse. Recuerden que una célula desarrollada es una célula que se puede reproducir. Si no, no se puede reproducir. ¿Vale? Esto significa entonces desarrollarse, lograr un estado, llamémoslo completo, total, para poder realizar lo que sería, pues, la reproducción. Recuerde que todos los seres vivos se reproducen. Se van a reproducir sexualmente, es decir, necesita un óvulo y un espermatozoide, o asexualmente. Asexualmente sería como las bacterias que se dividen y ahí van generando individuos. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Bueno, hasta aquí claros las características de los seres vivos, chicos. ¿Sí? Sí, señor. Sí, Listo, Sí, señor. perfecto. Bien, bien, listo. Listo. Entonces, bueno. Ya saben, poseen organizaciones, crecen y se desarrollan. Y también se reproducen. Listo. Otra cosa es esta parte de acá, que recuerde que la palabra evolución no tiene un significado como tal. O sea, bueno, ahí me expresé mal. Evolución significa un concepto, más no una simple palabra. El concepto de evolución es que usted se adapte al medio donde está, se adapte y sobreviva a ese medio y además su descendencia tenga la capacidad, ¿sí? De sobrevivir. ¿Listo? De sobrevivir, ¿vale? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Listo. Perfecto. Bueno. ¿La adaptación qué es? Adaptarse significa que usted tenga un mecanismo de supervivencia. Por eso es que la evolución es un concepto de autoconservación, ¿sí? De simplemente decir, oiga, yo me voy a conservar, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta, ¿sí? Lo tenga muy en cuenta, que se va a conservar. ¿Listo? Entonces, repito, eso es un concepto, ¿listo? Nunca diga, es que voy a evolucionar, ni porque le fueran a salir alas o algo así por el estilo, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa que tienen los seres vivos es que van a tener algo que se llama regulación de funciones vitales, es decir, homeostasis. Homeostasis, perdón, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Pues es la forma en que se regula, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de sal que hay en un organismo, ¿sí? Como para que lo tenga en cuenta. La cantidad de sal que hay dentro de un organismo se puede regular mediante, por ejemplo, secretar sustancias.
recibir sustancias como por ejemplo el agua, absorber agua, ¿sí? Como para que lo tenga en cuenta. Entonces, esta homeostasis le permite al cuerpo soportar niveles. ¿Listo? Entonces, como para que lo tenga en cuenta. Soporta niveles a partir de algunas cosas. ¿Listo? Tenemos también el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? En pocas palabras, el metabolismo es cómo yo convierto la energía, ¿sí? La energía de los alimentos, ¿sí? Literalmente la puedo convertir. ¿Qué hago con esa energía? Entonces, eso es el metabolismo. ¿Qué hago yo con esos nutrientes? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que utilizo y demás? ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Algunos organismos poseen movimiento propio, que es otra de las funciones, pero ese movimiento también tiene que ver con el crecimiento. ¿Listo? Crecer también es un tipo de movimiento, ya que hay un pequeño desplazamiento desde el origen, como para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? ¿Todo hasta ahí está claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Claro, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya saben cuáles son las características de lo que llamamos vivo. ¿Listo? Todas estas características deben tenerlo. Si falta alguna de estas características, pues no se puede llamar algo que esté vivo. ¿Vale? Entonces, bueno. Resulta y pasa que el hombre realizó algo que se llaman reinos. ¿Qué es un reino? Son características que comparten un grupo o varios grupos, bueno, un grupo de organismos, ¿sí? Van a compartir algunas características en común. Estas características dependerá de qué estemos hablando. La clasificación de los seres vivos se puede hacer de diferentes formas, pero vamos a empezar por la más sencilla. La más sencilla de ellas, ¿cuál es? Determinar, perdón, determinar si un organismo tiene núcleo o no tiene núcleo. ¿Qué significa? Un organismo que no tiene núcleo, ¿cómo se llama? Un núcleo no definido. ¿Cómo se llaman los organismos que no tienen núcleo no definido, chicos? ¿No? Bueno. No, ni idea cómo se llama ese organismo que tiene, ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. ¿cómo se llaman los organismos que no tienen núcleo definido? ¿Eucariotas o procariotas? Yo creo que procariotas, ¿no? Muy bien, procariotas. Y los que tienen núcleo definido, eucariotas. Listo. Esa fue la primera clasificación que se les ocurrió. Pero resulta y pasa que los organismos que no tienen núcleo se les va a conocer, ¿sí?, como bacterias. ¿Listo? A este reino se le llamó el reino Monera. ¿Listo? Reino Monera. Entonces, aquí incluyen a todas las bacterias. ¿Listo? Absolutamente a todas las bacterias. ¿Listo? Profe, ¿cómo llaman? ¿Eucariotas? Eucariotas, sí. Sí, sí, correcto. Eucariotas. Como para que los chicos alcanzan a escuchar la música de fondo. No. No. Listo. No. Perfecto. Listo. Entonces, recuerda entonces, células eucariotas y procariotas. Procariotas son las que no tienen núcleo definido y eucariotas las que sí. ¿Listo? Listo. Vamos acá. Bueno, continuemos con el reino Monera. El reino Monera se va a caracterizar porque son unicelulares. ¿Qué significa la palabra unicelulares? Significa una célula hace todas las funciones, una sola. ¿Listo? Pueden ser autótrofos. ¿Qué significa esto? Que pueden producir su propio alimento a partir de realizar fotosíntesis. Significa que estas bacterias pueden ser fotosintéticas, es decir, tienen cloroplastos. También pueden ser heterótrofos. ¿Qué significa esto? Que no producen su propio alimento, es decir, se alimentan de otra forma débil. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ok, bueno. ¿Listo? Vale. Entonces,
A los organismos que tienen núcleo definido se van a trabajar en dos. Uno, los que forman tejidos, es decir, forman estructuras especializadas para una función. Espérenme un momento. Listo. Y los que no forman tejidos. Los que no forman tejidos, no forman una estructura. A los organismos que forman tejidos, ¿sí? Se van a dividir entre dos. Entre el reino Plantae o de plantas y el reino Animae o el de animales. El reino de las plantas tiene como característica que, primero, son autótrofos, es decir, van a producir su alimento a partir de fotosíntesis. ¿Listo? Y tenemos el reino de los animales que son heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento, por ende necesitan, llamémoslo así, cazarlo, buscarlo o recolectar. ¿Listo? Entonces tenemos reino de las plantas, reino de los animales. Luego viene un reino que es bastante interesante, ¿sí? Que va a ser el reino de los hongos, o mejor dicho, reino fungi. ¿Qué es el reino fungi? Pues este reino, ¿sí? Se caracteriza porque son heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento. ¿Listo? Este reino está conformado por levaduras, mohos y setas. ¿Listo? Como para que lo tenga en cuenta. Primero, vamos a hablar de que pueden ser unicelulares y microscópicos o pueden ser pluricelulares, es decir, tienen muchas células, ¿sí? Especializadas, ojo con esa parte, especializadas, y además pueden ser macroscópicos, es decir, no necesito un microscópico, perdón, un microscópico, un microscopio para verlos. ¿Listo? Entonces, bueno, continuemos. Las levaduras, ¿sí? Son microscópicos y son, por ejemplo, utilizadas para hacer pan. ¿Listo? Recuerde, las levaduras son las que le dan como como ese que se vea el pan, perdón, inflado, ¿sí? Y se vea un poco más tostado de lo que realmente es. Los mohos y setas, pues las setas son como, por ejemplo, los champiñones, ¿sí? Por ejemplo, y los mohos son los que usted encuentra, por ejemplo, en los baños, donde hay de color verde, esos podrían ser los mohos, para que se hagan una idea de cómo son. ¿Listo? Recuerden que el reino fungi no tiene tejidos, no hay, no forma tejidos especializados. ¿Listo? Estos son simplemente un solo tejido y listo. ¿Vale? Tenemos por acá otro que se llama el reino protista. ¿Listo? ¿Listo? El reino protista. El reino protista va a estar incluido, ¿sí? Entre organismos unicelulares, heterótrofos, es decir, organismos que solo se ven al microscopio, ¿sí? Y no generan o no realizan fotosíntesis. Y un ejemplo de ellos son los protozoos. Como puede verlos acá, son organismos unicelulares. ¿Listo? Y tenemos los organismos autótrofos, ¿sí? Que se pueden ver a simple vista, que son como los algas. Las algas no generan tejido. Las algas simplemente es una asociación de célula una encima de la otra para poder generar su propio alimento. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que este tipo de organismo, ¿sí? Realiza fotosíntesis. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Sí, chicos? ¿No tienen dudas? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿No? No, señor. Listo, bueno, perfecto. Bueno. Listo, entonces aquí están conformados los reinos. Vamos a trabajar cada uno de estos reinos a profundidad. Esto es como para que usted sepa
una de las clasificaciones, pero vamos a trabajar cada uno de los reinos. ¿Cuál es la característica principal de los animales? ¿Cómo se diferencia un animal de otro? Y todo lo demás. Entonces vamos a empezar por el más conocido de todos, que es el reino animal. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, bueno, esta parte ya la vimos, no hay necesidad. Listo. Vamos a armar la clasificación por morfología. ¿Qué significa la palabra morfología? Significa morfos. Morfos significa forma. ¿Listo? Entonces, los animales se van a clasificar a partir de su forma. ¿Listo? Ojo, ¿qué significa esto? Que si usted ve un gato, un tigre y un león, usted se puede dar cuenta que tienen cierta similitud sin necesidad de que usted mire su ADN. ¿Listo? Como para que lo tenga en cuenta. ¿Qué significa esto? Que la morfología nos permite a nosotros clasificar organismos. La primera clasificación de los animales va a ser la siguiente. Va a ser a partir de invertebrados y vertebrados. Alguien que me diga qué significa la palabra vertebrados. Los que tiene vértebra. Muy bien. Listo. Los que tienen Ojo, los que vértebras. tienen vértebras. Listo. Entonces, nómbrenme en un animal que sea invertebrado diferente a esto. Invertebrado. Un animal que sea invertebrado. La lombriz. ¿Lombriz? Ah, pero otra cosa que no sea un gusano, otra cosa. ¿La culebra? No, la culebra sí tiene vértebras, así que no. No va a entrar. ¿Otro? ¿El pulpo el pulpo no tiene vértebras o sí? No, correcto. El pulpo sería un invertebrado. ¿La medusa sería un invertebrado? Sí, porque tampoco tiene. Muy bien, perfecto, listo, muy bien, listo. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esos serían animales invertebrados. Y una pregunta, nómbreme un animal vertebrado que no esté aquí en la guía. ¿Un perro? Ah, no le digas Un sí a su mico. novio. Ah, sí, muy bien. Listo, perfecto. Un caballo. Listo, perfecto. ¡Burro! Exactamente, muy bien. Listo, entonces significa que los animales vertebrados, los humanos también somos animales vertebrados porque tenemos unas Mi vértebras. suegra. ¿Cómo? ¿A quién nombró? Sorry. Ah, ok, ok. Profe, y que la suegra, pobrecita. Los cocodrilos, sí, pues la suegra también es un animal, así que también es vertebrada. Bueno, entonces, bueno, recuerden, entonces, Dios mío, que no me escuche mi suegra. listo, recuerden que esta estructura, ¿sí? Puede ser hecha de hueso o de cartílago, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Una pregunta, ¿los tiburones serían vertebrados o invertebrados? Vertebrados. Muy bien, excelente, muy bien, listo. Entonces, esta es la Profe, o sea que vertebrados significa los que tienen huesos. huesos o un cartílago, ¿sí? Que les sirva de sostén o de columna vertebral para sostener al animal. Así es simple. ¿Listo? Incluye a su suegra, como lo acabaron de decir, incluye a sus ex también. Todos ellos son animales, pero pues ahí van dentro de los vertebrados. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Listo. Vamos a mirar la clasificación taxonómica. ¿Listo? Entonces, la clasificación taxonómica se va a partir de la siguiente manera. Lo primero que voy a armar en la clasificación taxonómica es si son vertebrados o no. ¿Listo? Si no son vertebrados, continúo mi escalón. Si no lo son, también continúo. ¿Listo? Ya les voy a indicar cómo se realiza. ¿Listo? Entonces, los organismos van a tener una jerarquía. Significa que esta jerarquía pueden tomarla como si son primos cercanos, primos lejanos. Por ejemplo, si usted se da cuenta, un gato, ¿sí? Si usted analiza un gato es un felino. Un felino significa que, pues,
tiene ciertas características, ya las vamos a ver un poco a profundidad, ciertas características para ser felino, ¿sí? Estos felinos, ¿sí? También incluyen, por ejemplo, al tigre y al león, pero si usted se da cuenta, no es lo mismo hablar de un tigre y de un león, ¿listo? Entonces, para eso vamos a utilizar esto. ¿Listo? Necesito que me hagan un favor. Esto sí lo necesito que lo copien. ¿Listo? La escala de clasificaciones. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Listo? Entonces necesito que vamos a copiar esto. Les voy a dar unos 2, 3 minutos, ¿sí? Para copiar esto. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y esto sí lo necesito que lo tengan porque con esto es que vamos a clasificar un organismo de manera, llamémoslo así, taxonómica. ¿Listo? Entonces, bueno, cópienlo y continuamos. Listo, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a realizar, ¿sí? Vamos a ver, perdón, lo que son reinos. Bueno, los reinos ya los vimos. Los filum, clase, orden, familia y género y especie. Esto vamos a aprender qué es cada una de ellas, cómo se clasifica un organismo a partir de esto. Voy a contestarles entonces dudas o vamos a despejar dudas y preguntas que tengamos sobre la guía. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta, ¿vale?